Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, oremos para pedir la bendición de Dios en este estudio. Amante Dios, graba en nuestros corazones las palabras de Esdras, que podamos vivir conforme a este bien, a este profeta, a esta verdad y a este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. El estudio el día de hoy está relacionado con acciones muy energéticas de un profeta lleno de vitalidad. No fue una persona que tuviera sufrimientos de depresión y de ansiedad, que tuviera que huir y estar solo y apartado de la gente. Tales características hubieran descualificado a Esdras. Esdras era una persona de adelante. Y en el capítulo 7, los versos 6 y 10 de su libro, leemos: Subió de Babilonia. Era este Esdras, escriba diligente en la ley de Dios, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Antes de leer el verso 10, comentemos varias cosas importantes que durante el día de hoy nos pueden llevar al pensamiento y a la meditación práctica durante este día. Número 1, notemos que el verso 6 de este capítulo 7 de Esdras nos indica la profesión de Esdras. Y no es una profesión cualquiera. Él era una persona dedicada al estudio de la palabra de Dios. Resulta que durante el exilio babilónico, el apegamiento del pueblo de Israel a la palabra de Dios se multiplicó. Lo que esto quiere decir, la razón por la cual esto ocurrió, fue que la definición del pueblo israelita, de los judíos, estaba con la tierra. Al no tener la tierra, esa conexión con la tierra, esa conexión con el templo, esa conexión geográfica, física, al no poder visitar ellos anualmente, regularmente, de manera consuetudinaria, el templo y a Jerusalén y la tierra que Dios les había prometido y dado, entonces la Biblia se convirtió en esa geografía, de una geografía geofísica a una geografía metafísica, psicológica, intelectual y espiritual. Y así tú y yo podemos identificarnos con el pueblo de Israel en Babilonia. Nosotros también estamos en Babilonia, no hemos llegado a la Nueva Jerusalén. Y la manera de llegar a la Nueva Jerusalén es identificarnos con el estudio de la palabra de Dios de una forma diaria. Las cosas que sucedieron en Babilonia, número 1, se creó un texto estandarizado de los libros del Antiguo Testamento hasta este momento, hasta ese momento del exilio. Y ese texto estandarizado se estandarizó por la segunda aplicación. Se desarrolló una nueva tecnología de escritura. Esa tecnología de escritura fue incluir las vocales. En el texto babilónico las vocales las pusieron arriba, porque las palabras en hebreo no tienen vocales en sí mismas, son solamente consonantes.
Y como ya no lo hablaban a diario el idioma, entonces dedicaron los que sabían de memoria la pronunciación a poner las vocales sobre las consonantes. Y esa tradición babilónica desarrolló entonces, número uno, el texto estandarizado, se decidió que se iba a incluir. Número dos, la tecnología para poderlo leer con las vocales sobre las consonantes. Y número tres, se estableció de una manera integral la lectura de la Biblia, la lectura del texto como parte del culto colectivo. Y ahí se desarrolla el concepto de sinagoga. Antes el concepto era que todo el mundo iba junto al templo. Y en el templo estaba toda la sabiduría y todos los que estudiaban. Y del templo salían a visitar los fariseos, otros salían a visitar las comunidades. En Babilonia se estableció la sinagoga como lugar donde se estudiaba la Biblia, con ese texto estandarizado, con esa nueva tecnología de escritura, y de esa manera todos tenían igual acceso. Esto fue una bendición. Podemos ver la tragedia del exilio babilónico como una maldición y como una bendición. Y así, de manera práctica en el día de hoy, todas las cosas de tu vida, en este día en particular, las puedes ver como bendiciones y como maldiciones. Y la manera que determinarás cómo las vas a ver es tu actitud. Esdras nos indica cuál era su profesión. Y una persona que lee la palabra de Dios no puede sino tener una actitud positiva. Porque al leer la palabra de Dios encontramos que Dios está en control. El verso 10 del capítulo 7 del estudio de hoy dice: porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten la conexión de los versículos escogidos para este estudio hoy. Primero, el verso 6, donde se hace una declaración absoluta. Dios está en control, Dios ha decidido que va a ser bendecida la obra de Esdras y se va a reconstruir el templo y van a regresar de Babilonia a Judá y volver a vivir geofísicamente. Número 2, Esdras se convierte en instrumento. Y la aplicación práctica para el día de hoy es una pregunta muy básica. ¿Tú esperas la segunda venida de Jesús? Escucho decir que sí. A ver, te lo pregunto de nuevo. ¿Esperas tú la segunda venida de Jesús? Ah, sí. Ok, yo también la espero. Ahora viene entonces la aplicación práctica. ¿Visualizas tú que tu preparación para la segunda venida es algo individualista, personal y de estudio encerradas las puertas, incluyendo ver mucha televisión y escuchar muchas noticias para saber qué hizo el Papa hoy? ¿O visualizas tú que tu preparación para la segunda venida de Cristo es como Esdras, ir a construir el templo, salir fuera de la casa y no preocuparse por lo que otros están haciendo? No había que preocuparse por Ciro, había que preocuparse por lo que le tocaba hacer a Esdras. Y tú y yo somos Esdras hoy. ¿Aceptas el desafío? De manera práctica, esperando la segunda venida de Cristo, mira tus manos, mírate en el espejo y contesta: ¿qué me toca hacer hoy para adelantar este evento maravilloso de la segunda venida de Jesús? ¿Y qué espera Jesús que yo haga para reconstruir su templo? Y esta reconstrucción del templo obviamente es una persona a la vez, porque tú y yo y tu vecino también somos templo del Espíritu Santo. Oremos. Amante Dios, al preocuparnos nosotros en la preparación de la segunda venida de tu Hijo Cristo Jesús, que podamos reconstruir los templos de todos los vecinos nuestros que no te conocen. Que el templo de su corazón sea reconstruido por el mensaje que le llevamos de salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muchas gracias.